Noticiero sociológico. Buenos días para todos, compañeros. Este es el informativo regional. En este segmento estaremos analizando la teoría contemporánea del sujeto. Más bien, entraremos en discusión sobre las diferentes características de esta teoría. Para ello contaremos con la participación de nuestros corresponsales en las diferentes partes de nuestro territorio nacional. Vamos a empezar entonces diciendo algunas particularidades de la teoría contemporánea del sujeto. Y para empezar yo quiero presentar a nuestro autor y vamos a hablar un poco sobre él. Alain Touraine es un sociólogo francés muy influyente, conocido por sus estudios sobre los movimientos sociales y el cambio social. A lo largo de su carrera ha pasado de analizar las sociedades industriales a centrarse en el sujeto como figura central del análisis sociológico. Entonces, ahora miraremos algunas de sus particularidades o algunas de las particularidades de esta teoría, y él presenta al sujeto como autor central. En su etapa más reciente, Touraine pone al sujeto, es decir, a la persona que actúa con conciencia y libertad, en el centro de la vida social. No se refiere al individuo como un ser aislado, sino como un agente que lucha por afirmarse frente a fuerzas sociales que lo oprimen o lo reducen. Otra particularidad que encontramos en esta teoría es la lucha por la libertad y la dignidad. El sujeto está en una constante lucha en su mundo, que es un mundo que está dominado por sistemas impersonales, por el mercado, la tecnología, la globalización. El sujeto trata de resistir y construir su propio sentido. Otra particularidad bien interesante de la teoría es la relación con la globalización y el neoliberalismo. Touraine ve que en el contexto contemporáneo la economía global y el poder de las grandes estructuras tienden a despersonalizar a las personas. Frente a esto, el sujeto aparece como una respuesta ética que busca recuperar su historia, su poder de decisión. Entonces, encontramos otra particularidad y es la centralidad de los movimientos sociales. Touraine ve los movimientos sociales tales como el feminismo, el ecologismo, los derechos humanos, los derechos del grupo de LGBTIQ+, son para él una expresión colectiva del sujeto, que luchan por valores, por culturas y no solo se interesan por la parte material. En resumen, la teoría contemporánea del sujeto, según Alain Touraine, propone que el gran reto de nuestro tiempo no es solo económico o político, sino existencial y cultural. Como afirmar, por ejemplo, la libertad, la dignidad y la autonomía del sujeto humano en un mundo que tiende a deshumanizarlo. Entonces, a continuación vamos a escuchar a nuestra siguiente corresponsal desde el bello municipio de Turbo, a Yusneid. Continuamos contigo, compañera. Muy buenas tardes. Muchas gracias, compañera Doris, por extenderme esta oportunidad. Como ya dijo la compañera Dori, mi nombre es Yusneid Mabel Torres Salazar, estudiante de Sociología, y hoy les vengo a hablar de lo que es el cambio de paradigma social y cultural según el autor Touraine. Entonces vamos a entrar en una breve introducción y vamos a desenglosar este tema. Son transformaciones en la forma de pensar, de actuar de las personas, teniendo en cuenta desde los valores y costumbres de cada sociedad. El paradigma implica un cambio de manera significativa de ver, de sentir, de interiorizar sobre un problema social, político, económico o cultural. Teniendo en cuenta ya esto, lo mencionado anteriormente, según el autor Touraine, puede seguir las acumulaciones y análisis de evidencia de un estatus o un estándar de innovación y evolución.
Sociocultural se centra más que todo en transformaciones de valores, de comportamiento de otras personas en una sociedad. O sea, qué capacidad o cómo se comporta una persona en una sociedad. Puede ser influenciado por factores como globalización, tecnología y poderes sociales. El paradigma sociocultural connota una metodología que enseña, que considera que el desarrollo cognitivo individual de cada persona está relacionado con procesos socioculturales. El término de cambio de paradigma social fue interiorizado, fue expuesto por el autor Turing, como antes se lo mencioné, donde se centra en el paradigma actual, paradigmas visibles, defensores del paradigma, y enfocarse en personas que están en el cambio, en la evolución de trabajar por estos factores de nuevos desarrollos del paradigma social. Muchas gracias. Cedo el espacio a nuestra compañera que está en estudio, Doris. Muy bien, compañera Yusney, muchas gracias por tu aporte. Gracias por enseñarnos un poco acerca del cambio de este paradigma del social al cultural. Entonces ahora desde Chigorodó escucharemos a nuestro compañero Joyner. Él nos estará hablando acerca del contexto de la desmodernización. Joyner, te escuchamos. Cordial saludo, compañeras y televidentes, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión estaré hablándoles sobre el contexto de la desmodernización. Para profundizar en este aspecto, quiero mencionarles qué implica la desmodernización. Pues esta no es simplemente una crítica a la modernidad como la posmodernidad, sino un retroceso real o simbólico de algunos de sus pilares, como la política, la sociedad, la cultura, la tecnología y la economía, además de la globalización. En el contexto actual de la desmodernización, se discute especialmente en contextos donde hay señales de crisis del modelo moderno. Por ejemplo, la erosión de instituciones democráticas en algunos países, el impacto de las redes sociales en la verdad y en el discurso público, asimismo la crisis ecológica y los límites del crecimiento económico continuo. Por otro lado, en el contexto actual, pues, que atravesamos por crisis ecológica y económica que cuestionan la idea del progreso continuo, y asimismo el cambio climático y el agotamiento de recursos naturales, además de la precariedad del trabajo y el aumento de la desigualdad global, son síntomas de un modelo de desarrollo que ha dejado de ser sostenible. Por otro lado, ¿cómo entiende Turing la desmodernización? Turing, hay que aclarar que Turing no usa el término desmodernización de forma explícita ni técnica como otros autores en sus obras, pero podemos identificar que en algunos puntos pues como que se refiere a este concepto, y se puede inferir que para él la crisis de la modernidad no es solo una pérdida de fe en el progreso o en la razón, sino una crisis del sujeto, es decir, el individuo como agente autónomo y libre capaz de transformar la sociedad. Para profundizar más en este punto, en su obra crítica de la modernidad, Turing pues plantea una profunda reflexión sobre los límites y contradicciones del proyecto moderno, que desde su perspectiva el proceso de desmodernización no debe entenderse como una simple negación del progreso o de la racionalidad ilustrada, sino como una crisis profunda del sujeto moderno, es decir, de la capacidad del individuo para actuar autónomamente y construir sentido en una sociedad cada vez más dominada por sistemas impersonales. Por otro lado, uno de los elementos centrales que Turing señala es la reducción del sujeto a objeto,
de sistema económico, político y técnico, que él en el marco de una modernidad tardía o avanzada, la ciencia, la economía de mercado y la burocracia estatal han adquirido tal autonomía que ya no están al servicio del desarrollo humano, sino que funcionan según sus propias lógicas. Muchas gracias por su atención. Volvemos a estudios. Bien interesante, está bastante sustancioso, pero te agradecemos por tu buena aplicación sobre este contexto de desmodernización. Y entonces a continuación vamos a escuchar a nuestra última corresponsal. Nuestra compañera Marisol nos habla desde el bello municipio de San Pedro de Urabá, y ella nos va a explicar cómo estos conceptos se pueden aplicar a la investigación de esta teoría. Entonces, compañera Marisol, el tiempo es tuyo. Como seres o individuos estamos sujetos a diversos factores, los cuales pueden ser económico, político, social, cultural, religioso, entre otros. Sin embargo, al estar sujetos a una colectividad no quiere decir que como sujetos perdamos nuestra esencia. Es así como se puede construir una sociedad que esté constituida por sujetos que estén en constante crecimiento, que quieran aprender y aportar a su sociedad a partir de sus experiencias, también desde su individualidad y su colectividad, y esto aportando así a su sociedad. Bueno, desde la primera investigación podemos observar que nos habla que el sujeto es un eje central, es parte de la construcción colectiva de la sociedad. Este se va transformando a medida que se va relacionando con otras personas. Es así como el ser humano, en este artículo nos habla que sobre lo que es la sociología actual, cómo ha ido evolucionando y cómo se relaciona con el sujeto. Se aplica la teoría contemporánea del sujeto en estas investigaciones, en la de Escobar y en la de Betancourt. Se aplican ya que como somos seres críticos, seres pensantes, estamos en constante crecimiento, estamos sujetos a nuestro contexto, al cual crecimos, al cual nos hace crecer como seres humanos, en el cual crecimos nos caracteriza. Entonces, así esto se ve como las experiencias de otras personas también aportan a nuestro crecimiento personal. Como sujetos somos parte y hacemos parte de un eje central en el crecimiento de nuestra sociedad, ya que el autor nos menciona que desde lo que habla de la sociología actual. Entonces, así como esta teoría del sujeto se aplica a los proyectos de investigación, el cual hacen un estudio desde la discapacidad o también de la sociología actual, de cómo nuestra sociedad actual se proyecta como seres humanos, así como el sujeto se proyecta a futuro desde su individualidad, también se proyecta a futuro desde su colectividad, desde su comunidad, desde quienes le rodean, desde quienes lo hacen ser seres humanos. Y es para terminar, es que como seres humanos, al pertenecer a una comunidad, como lo mencionaba anteriormente, no perdemos nuestra esencia. Nuestra esencia es única y es lo que hace que nuestra sociedad esté compuesta por diferentes sujetos, los cuales tienen características específicas, y eso es lo que los hace únicos y hace que nuestra sociedad sea humana.